Jeremías capítulo 7, versículo 23, que dice así: mas esto les mandé, diciendo, es Dios hablando, ¿no? A su pueblo. Y es Dios hablando para nosotros hoy. Dios nos mandó y nos dice a cada uno de nosotros: escucha mi voz, dice el Señor, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Esto es serio, ¿no? No es Ramiro hablando, es Dios hablándonos. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios les dijo esto? Y no queremos que nos pase a nosotros, por eso Dios nos dio esa palabra. Para ejemplo, como un testimonio para nosotros. El pueblo de Israel dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. No. El pueblo de Dios no quiso escuchar a Dios, no puso atención a Dios. Antes caminaron en sus propios consejos, caminaron en sus propios argumentos, caminaron en sus propias justificaciones. Dice el Señor, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Tremendo, ¿no? En otras palabras, Dios le habla a sus hijos. Si nosotros somos sus hijos, Dios nos habla. Si Él es nuestro Padre, Él nos está hablando. Y nos está hablando todos los días, porque somos sus hijos. Si no somos sus hijos, Dios no nos habla, porque Él le habla a sus hijos, porque Él se preocupa por sus hijos. Y la razón por la cual Él nos habla es porque Él desea que nosotros, que somos sus hijos, lo obedezcamos, hagamos lo que Él nos dice que quiere que hagamos. ¿Por qué Dios le habla a sus hijos y no le habla a los que no son hijos de Dios? De la misma manera, porque los que no son hijos de Dios no tienen la posibilidad de obedecerlo ni escucharlo. Solamente los hijos tenemos esa posibilidad. Y la razón es que fuimos engendrados por Él.
engendrados por Él. Entonces, como fuimos engendrados por Él, ahora tenemos la misma naturaleza, podríamos decir los mismos genes de Él, de Dios, del Padre. Entonces, como tenemos la misma naturaleza, porque tenemos el Espíritu, por esa razón podemos escucharlo, y por esa razón tenemos la capacidad de obedecerlo. Y por esa razón, cuando nuestro Padre nos habla, le ponemos atención, lo honramos, lo respetamos, queremos saber de Él, queremos escucharlo, tenemos hambre de Él, de lo que Él nos quiere decir a cada día, y tenemos el deseo en nuestro corazón de ser humildes y humillarnos, porque cuando somos orgullosos no queremos que nadie nos diga nada. Los hijos en el mundo no quieren escuchar nada de sus padres. Es decir, los hijos incluso les parece que los padres son cansones, son aburridos, molestan mucho cuando los padres le hablan mucho a sus hijos, cuando les aconsejan mucho a sus hijos. Los hijos en la carne no quieren escuchar al padre, rechazan eso, y la razón es por el orgullo, porque en la naturaleza caída de nosotros no queremos escuchar a nadie, solo queremos nuestros propios consejos, solo queremos nuestros propios argumentos, nuestros propios razonamientos, y no queremos que nadie nos hable, y nos molesta cuando alguien nos habla, y rechazamos cuando alguien nos habla, y a veces hasta somos irrespetuosos y groseros cuando nos hablan. Y cuando es nuestro Padre, deberíamos de honrar y respetar, aunque no nos guste, aunque lo que nuestro Padre nos diga no sea lo que queremos oír, pero debemos honrar al Padre, tanto en la carne como a nuestro Padre Celestial, con mayor razón, porque el Padre terrenal es un tipo en la tierra del Padre Celestial. Por eso Dios nos dice que Él nos habla a nosotros, porque somos sus hijos. Así que si a ti no te gusta, es tu problema, pero Dios te va a seguir hablando. Dios es un Padre que nunca va a dejar de hablarnos, al menos mientras estemos en este cuerpo, bajo este cielo, porque vamos a seguir siendo sus hijos hasta el último minuto, gústenos o no nos guste. De la misma manera que como hijos naturales, vamos a seguir siendo hijos de nuestro Padre hasta el último minuto, gústenos o no nos guste. Si no nos gusta nuestro Padre, igual va a seguir siendo nuestro Padre. Lo mismo con Dios. Entonces, lo que Dios nos habla, Dios nos da consejo. Dios no nos obliga. Dios no nos habla con cadenas amarrándonos. Dios nos habla para el bien de nosotros, porque Él nos ama. Cuando estamos en la carne o en el hombre natural, al menos, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, cuando les doy un consejo, acuérdate los años que yo tengo. Por eso no los digo. Pero acuérdate todos los años que yo tengo, porque no es en vano que haya vivido muchos más años que tú. Pero cuando uno es hijo,
Uno no piensa en eso. Uno es un joven que se cree que se la sabe todas. Un inmaduro que cree que se la sabe todas. Incluso creemos que sabemos más que los padres. Y no escuchamos el consejo del padre. Y no queremos tampoco escucharlo. Porque somos orgullosos. Porque estamos en la naturaleza caída. La naturaleza de pecado. De satánica. Porque el orgullo viene de Satanás. El orgullo es el espíritu de Satanás. Y cada vez que actuamos movidos por ese espíritu, es el mismo Satanás obrando en nosotros. Es el pecado viviendo en nosotros. Y lo mismo nos puede pasar con Dios. Dios nos habla y no lo queremos escuchar. Queremos seguir en nuestros propios consejos. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 8 versículo 17 y 18. Le dijo, y teniéndolo Jesús y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. El problema de ser hijo de Dios, y lo mismo nos pasa en el hombre natural. El problema de ser hijo y no escuchar a nuestro Padre es que vamos a tener una consecuencia. Y lo mismo les pasa naturalmente. Los hijos, humanamente hablando, que no quieren escuchar a su padre, les pasa lo mismo. Y lo mismo nos pasa espiritualmente. Cuando nosotros no queremos escuchar al Padre, aunque podemos ver y podemos oír, porque somos hijos, no queremos ver ni escuchar. Solamente lo que nos conviene, solamente lo que yo pienso. Cuando no escuchamos al Padre, se nos va a endurecer nuestro corazón. Esa es la consecuencia. Y es una consecuencia muy peligrosa. Porque un corazón duro es gravísimo. Es lo peor que nos puede pasar. El mundo no conoce a Dios porque tiene corazón duro. Mira que Efesios capítulo 4, versículo 17, nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, estas son las personas del mundo, no los hijos de Dios. Y nos dice a nosotros, por favor, nos dice el Señor. Es un consejo que nos da el Señor. No andemos como los del mundo, que andan en la vanidad de su mente. Entonces dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, los que no son hijos de Dios no conocen a Dios porque tienen un corazón duro. Y por causa de un corazón duro, cae tinieblas a la vida de uno.
y nos alejamos de Dios y nos volvemos ignorantes espiritualmente. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, tengan cuidado, porque aunque ustedes ya son mis hijos, porque yo los escogí, tengan cuidado porque pueden vivir como los que no me conocen. Si permitimos que nuestros corazones se endurezcan. Entonces, cuando los corazones de nosotros se van endureciendo, el Padre nos sigue hablando, pero siempre nos va a hablar, y o tal vez no lo vamos a respetar cuando nos habla. Por ejemplo, cuando Dios te está hablando, tú no le pones atención. Por ejemplo, un corazón duro hace que el papá le hable y ni le pone atención, porque no le interesa escucharlo, o busca otra cosa que hacer y le da la espalda, porque no le interesa, porque tiene un corazón duro. O si el padre le habla y tal vez tenga un poquito de educación y lo escucha, le entra por un oído, le sale por el otro. Lo escucha como por no faltarle respeto, pero da la espalda, da la vuelta y es como si no le hubiera dicho nada. Seguimos viviendo de acuerdo a nuestro propio consejo. Seguimos haciendo las cosas de acuerdo a nuestro propio criterio, porque no queremos escuchar a Dios. Y no escuchamos a Dios porque tenemos corazones duros. Y cuando tenemos corazones duros, vamos a vivir como los del mundo. Podemos ser hijos, pero con corazones duros, y terminar viviendo ajenos a la vida de Dios, lejos de Dios. O sea, no vamos a tener nada y con mucha tiniebla, mucha ignorancia. Entonces es muy delicado, es muy peligroso que nuestros corazones se endurezcan. Es una gran bendición, es un gran privilegio el hecho de que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Un privilegio que el mundo no tiene. Es un privilegio que Dios nos hable. Un privilegio que el mundo no tiene. Si la gente pudiera ver esto, habrá personas que pudieran dar toda su fortuna por escuchar una palabra de Dios. Y no lo hacen porque no lo ven. Pero nosotros sí. Y no lo apreciamos. Antes lo rechazamos. No lo valoramos. Y Dios nos habla. Y lo más tremendo es que Dios no nos puede hablar más claro. La palabra de Dios es clarísima para nosotros. Dios no nos habla con confusión, ni nos habla de una manera que nos deja en las nubes. Dios nos permite a los hijos escuchar su consejo, su palabra, de una manera clara y precisa. Pero por causa de nuestra dureza, muchas veces decimos amén, pero damos la espalda y seguimos viviendo en nuestro propio consejo. No nos humillamos, no nos arrepentimos, no reaccionamos, porque seguimos siendo unos orgullosos y estamos dando permiso a Satanás para que siga obrando en nuestra vida, y estamos viviendo a espaldas de Dios, aunque somos hijos de Dios. Y eso le puede pasar, y de hecho le pasa a muchos cristianos.
Y yo no quiero decir cuántos, pero yo sé que son muchísimos. Nos puede pasar a muchísimos, más de lo que nos imaginamos. Cristianos que nos reunimos todas las semanas, escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, algunos, pero tenemos corazones duros. No queremos aceptar la verdad, porque Dios es claro y es preciso, pero la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, corta, divide y separa el alma y el espíritu. O sea, que es una palabra dura. En realidad es una palabra que tú y yo no queremos escuchar, que nuestro orgullo no quiere escuchar, que nuestra carne no quiere escuchar, que nuestro hombre natural no quiere escuchar. Por eso necesitamos corazones puros, humildes, para que la palabra de Dios, el consejo de Dios, pueda producir en nosotros transformación, vida, renovación. Y voy a poner unos ejemplos de los miles que hay en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayuden a bien. Dios nos dice, más claro no nos puede decir. Mira, tú eres mi hijo. Todo lo que te pase a ti, cada día, cada momento de tu vida, cada circunstancia de tu vida, cualquiera que sea, eso te va a ayudar. Eso tiene un propósito para edificarte. Más claro nos tiene que decir Dios. No dice algunas cosas, dice todas. Repito, es que Dios habla claro. La palabra de Dios es muy clara. Dice todas. No dice algunas. Todas las cosas. Entonces, si mi vida humanamente es un desastre, porque tengo problemas por todos los lados y estoy viviendo cosas que no me gustan, que me molestan, que me desesperan, y yo no acepto, y yo no le doy gracias a Dios, y yo no me humillo en ese momento, y le doy gracias a Dios. Digo, Señor, gracias porque esto es para mi bien, y tú eres mi Padre, y tú lo estás permitiendo con un buen propósito, y por eso me llamaste. Pero ¿cuántas veces asumimos esa actitud? Lo sabemos, ¿no? Decimos amén, ¿o no? Lo sabemos. Es claro, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces murmuramos? ¿Cuántas veces criticamos? ¿Cuántas veces blasfemamos? Nos molestamos porque no aceptamos las circunstancias, cualquiera que sea, que Dios permita en nuestra vida. Conocemos su palabra, decimos amén, pero nos entra por un oído, nos sale por el otro. El Señor nos da el consejo, pero cuando viene la experiencia, se nos olvida. No queremos. Reaccionamos de acuerdo a nuestros propios deseos, de acuerdo a nuestra propia carne, de acuerdo a nuestro propio interés.
¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because Porque nuestros corazones our hearts se van endureciendo. become hardened. Conocemos la verdad, We know the truth, conocemos el consejo de Dios, we know the advice of God, pero cuando viene la experiencia, but when the experience comes, no nos interesa lo que Dios nos ha dicho. we're not interested in what God has Nos told us. interesa lo que nosotros sentimos. We are interested in what we feel. Por ejemplo, dice la palabra de Dios For example, the word of God says, en Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. it says, Mateo 6, 15. Matthew 6:15, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Más claro no puede decirnos el Señor. God cannot speak to us Es más, al punto to the point que Dios nos está diciendo, mira, si tú no perdonas a alguien que te ofenda, that God is telling us that if you don't forgive someone that offends you, yo tampoco te voy a perdonar. I'm not going to forgive you as well. Wow. Wow. ¿Será que Dios nos está diciendo algunas veces dependiendo de... Is it that God is telling us just sometimes depending Hay ofensas que sí, hay ofensas que no. there are offenses that are good and some that are not? No, hermanos. No, brother. Ahora, tal vez eso es lo que tú y yo queremos añadir o Maybe cambiar. that is what you and I want to add or change. Cuando viene la experiencia When the experience comes, y alguien nos ofende someone offends us, y nos molestamos and we get bothered, y nos ponemos bravos and we get angry, y nos and we resentimos get resented, y no nos and we olvidamos. don't forget. Y viene un hermano y nos dice, And a brother comes and tells us, hermano, acuérdate que el Señor dijo brother, remember that the Lord said, que si no perdonas, that if you don't forgive, Dios tampoco te va a I perdonar. will not forgive you as Y tú well. le contestas And you answer him con tu propia doctrina. with your own doctrine. Sí, pero es que si fueras tú Yeah, but if it was you, el que hubiera recibido esta ofensa, the one that would have received this offense, no me lo estaréis you diciendo. wouldn't be telling me this. Es muy fácil decirlo, It's very easy to say it, pero si lo estuvieras viviendo no lo if dirías. you be living it, you would not say it. Por ejemplo, For example, o cualquier otro argumento or whatever other type of argument para justificarnos to justify ourselves, en que nosotros no debemos perdonar, and that we should not forgive, o por lo menos debemos alimentar el resentimiento or we should feed resentment y seguir molestos and continue y bothering no and olvidarnos not forgetting porque no fue justo, because it wasn't fair, porque tocaron mi orgullo, because they touched my pride, porque ofendieron mi dignidad they offended my dignity, y no queremos perdonar. and we don't want to forgive. Y somos hijos de Dios. We are children of God. Y Dios nos ha hablado claro. And He has spoken to us very clear. Más claro no nos puede hablar. He can't speak to us any Pero clearer. ¿cuántas veces seguimos bravos, But how many times we continue molestos, bothered, resentidos? resented? Tal vez no lo decimos, Maybe we don't say it, pero en nuestro corazón acumulamos esos but in our resentimientos. hearts we accumulate those resentments. Y esos resentimientos ocasionan conductas, And those resentments, they reacciones en cause nosotros. reactions and conducts. Y a veces las personas no saben por qué la otra persona actúa así contra And uno. sometimes those people don't even understand why that person acts against ¿Y them, por qué me dice esas or cosas? why they say those things, ¿Y por qué reacciona así? and why they react that Y way. es por los resentimientos que ha guardado en su corazón. It's because of the resentment that they've guarded in their heart. Porque ha decidido no perdonar. Because they decided not to forgive. Porque no consideró justo eso. Because they don't consider that righteous. Dios nos ha hablado, nos ha dado el consejo. God has spoken to us and given us the advice. Y nos ha dicho, si tú no perdonas And He said, if you don't forgive a todo el que te ofende. everyone that offends you, O sea, Dios no dice algunas God ofensas. doesn't say just some. Si tú no perdonas, If you do not forgive, yo tampoco te voy a I perdonar. will not forgive you as well. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? How many times do we offend God? ¿Quién no ofende a Dios? Who doesn't offend God? Eso es grave. That's very harmful. Que algún día estemos delante de la presencia de Dios For the presence of God, y que el Señor nos diga, the Lord tells us, mira, yo te amo, look, I love you. di mi vida por ti, I give my life for you. derramé mi última gota de sangre por ti. I poured my last drop of blood for you. No hice sino hablarte toda la vida, I didn't stop talking to you de all todas las my life, maneras, in every way, pero no te vas a poder perdonar but I'm not going to be able to forgive you porque tú guardaste because rencor en tu corazón, you guarded resentment in your heart, resentimientos en tu corazón resentments in your heart, y no quisiste perdonar and you did not
a las personas que te ofendieron. Dureza de corazón. Otro ejemplo. La palabra de Dios dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 9, que tenemos que ser hallados en Él, en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia. En otras palabras, Dios nos está diciendo que nosotros no debemos de vivir buscando nuestra propia justicia. Más claro no nos puede decir Dios. Pero ¿cuántas veces en la vida real, la vida práctica, nosotros estamos buscando nuestra propia justicia? Cuando algo nos parece injusto, nos ponemos bravos, nos molestamos, hasta insultamos, reclamamos la justicia. Y conocemos el consejo de Dios, conocemos la palabra de Dios, pero cuando viene la experiencia, no lo vivimos. Se nos olvida lo que Dios nos ha dicho y estamos reclamando nuestra justicia y estamos exigiendo nuestra justicia. La palabra de Dios es clara. Por ejemplo, Dios nos dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que tenemos que hacer bien a los que nos aborrecen, para que seamos hijos de Él. Wow. De otra manera no nos puede decir el Señor. ¿De qué otra manera nos puede decir Dios algo tan claro? Algo tan preciso. Y cuando haya gente que nos odia, cuando haya gente que nos haga mucho daño, podemos decir que lo amamos. Podemos bendecir a aquel que nos está maldiciendo. Podemos hacer bien al que nos aborrece. Podemos orar por el que nos ultraja. Ese es el consejo de Dios. Lo estamos viviendo. O cuando viene la experiencia, reaccionamos de otra manera. O tal vez digamos, no te odio, pero tampoco te perdono. Pero tampoco me puedo olvidar de lo que me has hecho, porque me has hecho mucho daño, me has dañado mucho, y eso no lo puedo nunca olvidar. Y Dios nos está diciendo, para que seamos hijos de Dios, debemos amar, bendecir, hacer bien a los que nos hacen mal. Pero por nuestra dureza de corazón nos justificamos. Tenemos un millón de argumentos lógicos, emocionales, de nuestra propia justicia, para crear nuestra propia doctrina. Y seguimos escuchando a Dios, pero nos entra por un oído, nos sale por el otro. Hay tantas cosas que Dios nos habla. Podríamos estar días y meses escuchando los consejos de Dios. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante, Dios nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. La palabra es para que la hagamos, no para que la escuchemos simplemente, nos entre por un oído y nos saca por el otro. Por ejemplo, a los que estamos casados, Dios nos dice a nosotros los varones que debemos amar
a nuestras esposas. Pero si vamos al consejo de Dios, Dios no nos dice, ama a tu esposa siempre y cuando tu esposa sea una mujer de Dios, siempre y cuando tu esposa te respete, siempre y cuando tu esposa sea ordenada, siempre y cuando tu esposa esté pendiente de ti. Eso no lo dice Dios. Dios no nos dice que debemos amar a nuestras esposas siempre y cuando nada. Simplemente el consejo de Dios, amemos a nuestras esposas. De la misma manera como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Entonces, cuando viene la práctica, los varones decimos, yo quiero amar a mi esposa, pero es que no puedo, porque es una rebelde, o porque es una desordenada, o porque me falta el respeto. Y empezamos a dar todos los argumentos para justificarnos en que yo no la puedo amar. Yo la quiero amar, quisiera amarla. Y decimos, Dios sabe cuánto quiero yo amar a mi esposa. Pero es que la esposa que Dios me dio no me sirve. No se puede amar. Y entonces creamos nuestra propia doctrina para justificarnos en nuestros propios consejos, argumentos, justificaciones. Y endurecemos nuestro corazón. Cada vez que nosotros los varones, fíjate, cada vez que nosotros los varones no estamos amando a nuestras esposas, aunque nuestras esposas nos peguen un grito y no la amamos, o nos molesten todo el día y no la amamos, nuestros corazones están endureciendo. Nuestros corazones se endurecen porque no estamos viviendo esa palabra. Dios nos ha hablado, pero no nos interesa vivirla porque no nos conviene. Y eso endurece nuestros corazones. Y Dios también le dice a las esposas que se sometan en todo a sus maridos. Y mira cómo la palabra dice, no dice se sometan a sus maridos siempre y cuando, o en algunas cosas, no en todo. Esa escritura no está en la Biblia. Tal vez es la doctrina que la mayoría de las esposas han creado. Yo me someto, pero. Entonces las mujeres crean su propia doctrina y sus razonamientos y sus argumentos y sus justificaciones para no someterse en todo a sus maridos, para no respetar a sus maridos. Entonces tienen muy buenos argumentos, muy buenas justificaciones, pero eso no es el consejo de Dios. Dios habla claro y preciso. Pero cada vez que la esposa no respeta a su marido, cada vez que la esposa no se somete a su esposo, su corazón se está endureciendo. Esto es terrible. Por ejemplo, y ahora las hermanas o algunos van a decir, el hermano siempre habla de esto. Pero el Señor, yo creo que pues tal vez puedan pensar que es el hermano. Pero es algo que el Señor habla. Dios habla. Dios lo habla a sus hijos. Fíjate que somos tan rebeldes que nosotros queremos escuchar unas cosas de la Biblia, pero otras no. Hay unas cosas de la Biblia
Que no importa que nos la digan muchas veces. Ah, sí, amén, nos gusta. Tremendo. Pero hay cosas que nos molestamos cada vez que Dios nos la dice. Y si Dios nos la repite, reaccionamos con rebeldía. Corazones duros. Por ejemplo, dice la palabra en Corintios, eso es para los esposos y para las esposas, que la intimidad sexual en el matrimonio es un deber conyugal. Deber conyugal. Es un deber. ¿Cómo se dice? No es una opción. Y que ninguno de los dos debe negarse al otro. Lo habla de una manera clara. No dice la palabra que si tú tienes deseos nomás, o si te sientes bien, o si te agrada, o si te trataron bien, o si tal otra cosa. Nada de eso dice en la Biblia. Dice, es un deber. Tampoco dice en la palabra que uses eso para manipular. Nada de eso lo dice. Pero como tenemos corazones duros, nosotros creamos nuestras propias doctrinas. Y lo que Dios nos dice, de pronto hasta nos molesta. Otra vez. O podemos molestarnos contra el hermano que Dios use. Otra vez habla de eso. O podemos juzgar de una manera inapropiada. Pero todo esto son cosas que endurecen nuestro corazón. Y después decimos, ¿pero por qué? Porque cuando el Señor dice que no busquemos lo nuestro, que no seamos egoístas, que nos pongamos en lugar del otro, todo eso nos lo dice el Señor. Que nos soportemos, que nos aceptemos, que no nos critiquemos ni nos juzguemos. Dios nos da tanto consejo que nos neguemos a nosotros mismos y que nos pongamos en lugar del otro. Incluso nos dice, al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Ve con el 2. Dios nos da tantos consejos porque somos sus hijos. Ahora tal vez nosotros no queremos, o solamente queremos aquello que nos pueda convenir. Por ejemplo, nos conviene que Dios nos bendiga, nos conviene que Dios nos prospere, nos conviene que Dios nos sane, nos conviene que Dios nos dé una esposa muy bonita, nos conviene muchas cosas que nos encantaría que Dios lo hiciera y nos diga. Pero todas las demás cosas que Dios nos dice todos los días, no queremos aceptarlas. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo eso? Nuestros dos corazones se van endureciendo y se van volviendo como una piedra. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Nos vamos insensibilizando. Nos vamos viendo insensibles. Y vamos creando nuestras propias doctrinas. Y aunque sabemos la verdad, siempre vamos a contestar nuestra doctrina
y no vamos a sentir ningún remordimiento, ni vamos a arrepentirnos para nada, porque estamos tan bien justificados en nuestra propia doctrina. Hemos hecho a Dios a nuestra manera y hemos cogido el consejo de Dios y lo hemos volteado a nuestro interés de una manera sutil o no sutil, y nos acostumbramos a vivir en eso y nos damos el mismo consejo unos a otros en la iglesia, consejos que no son de Dios, y nos apoyamos en nuestros argumentos y justificaciones otros en muchas cosas, y nos creemos que estamos bien. Porque nuestros corazones están duros. Pero seguimos viniendo a las reuniones. Seguimos leyendo la Biblia. Seguimos escuchando el consejo de Dios. O tal vez cada día lo queremos escuchar menos. Tal vez cada día seguimos viniendo a las reuniones los domingos, pero cuando viene la palabra de Dios como que buscamos en qué distraernos. Y nos vamos desesperando cuando Dios empieza a hablar, entonces buscamos que nuestra mente se va para otro lado. No queremos escuchar ya. Nuestros corazones se van endureciendo. Y el corazón duro se vuelve insensible al pecado. Estamos viviendo en una vida de rebelión, una vida de pecado. Practicamos el pecado. Vivimos en el pecado. Todos los días estamos practicándolo. Todos los días estamos viendo nuestra propia doctrina. Hemos creado nuestra propia palabra, nuestra propia Biblia, nuestra propia teología. Y estamos frescos como la lechuga. Y venimos y alabamos a Dios. Le cantamos al Señor. Y pensamos que estamos muy bien. Con unos corazones duros. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo como gentiles, con la apariencia de cristianos, justificándonos en tantas cosas. Hemos creado nuestra propia religión porque no queremos aceptar el consejo de Dios claro y preciso. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, lo mismo nos puede estar pasando a nosotros hoy. Ellos no tenían el Espíritu, nosotros sí lo tenemos y no nos arrepentimos. Hermanos, si tuviéramos corazones puros, salud, si tuviéramos corazones puros, cada vez que Dios nos hable, deberíamos de arrepentirnos, deberíamos de quebrantarnos, deberíamos de humillarnos delante de Dios para que Dios pueda hacer algo en nosotros. Necesitamos eso, porque al final, ¿quién va a perder? Tal vez nos la damos de muy listos ahora. Yo no soy bobo, yo soy avispado. Hermanos, que no nos coja aquel día desprevenidos, que no nos coja aquel día. Y los tiempos están cortos, muy cortos. Este mundo está ya que revienta, ya no aguanta mucho. El que no pueda ver eso está ciego. Estamos viviendo tiempos apocalípticos ya. Y el Señor dice,
Dice la palabra en Pedro que viendo todas estas cosas, ¿cómo es que no buscamos vivir de una manera santa y piadosa? ¿Cómo no nos humillamos? Ahora, ya para terminar, quiero decirte esto, porque yo sé que tal vez alguien lo esté pensando. Alguien puede decir, ¿y quién puede vivir la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios es tan dura, es todo lo contrario a los deseos del hombre natural. ¿Y quién puede hacerlo? Y la respuesta que el Señor me da a mí, todos los que hemos recibido a Jesús, los que tenemos el Espíritu, podemos. ¿Sabes cuál es el problema? Que cada vez que Dios nos habla, inmediatamente no somos nosotros los que bloqueamos esa palabra en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Apenas Dios nos da el consejo, viene nuestro argumento. Sí, pero no nos arrepentimos porque nos parece imposible, porque pensamos que eso nadie lo puede hacer. Eso es muy difícil. Lo mismo que el hombre rico, lo mismo que la experiencia del hombre rico cuando vino Jesús, que era muy santo y muy piadoso y que cumplía la ley y los mandamientos. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo, se lo diera a los pobres y lo siguiera, él se entristeció y se fue. ¿Sabes lo que significa eso? Él no quiso aceptar eso. En su corazón no lo aceptó. Yo estoy seguro que él inmediatamente tuvo argumentos, tuvo justificaciones para no sentirse mal y para pensar que está bien. Pero Jesús dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿y quién podrá hacer esto? Jesús responde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El problema es que nosotros no creemos que este consejo de Dios, tú y yo lo podemos vivir siempre y cuando tengamos corazones dispuestos para que cuando Dios nos dé el consejo, digamos, Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú lo puedes y yo lo quiero y yo decido vivir tu consejo, decido caminar en fe y oramos para que el Señor se glorifique y podamos vivir esa palabra. Es muy diferente eso a crear nuestros propios argumentos, nuestras propias justificaciones, nuestros propios razonamientos muy lógicos para seguir justificándonos en la vida que llevamos. Por eso es que esto es para valientes. Y esto es de fe y para fe. El Señor nos llama, nos hace un llamado, que es un llamado a arrepentimiento. Por eso el Evangelio de Jesucristo es un llamado a arrepentimiento. Arrepintámonos porque el reino de Dios se ha acercado. Amén.